Empresarios, el otro compañero, querido compañero de Argenzuela, Andrés Lerner, señores, que está con nosotros. Está en no, acá con nosotros no, está en Mar del Plata. Lo dejaron solo a Rial hoy, ¿eh? Andrés Lerner, bienvenido, ¿cómo va ahí? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Bien, querido, todo bárbaro, qué envidia que estás en Mar del Plata, por Dios. Está hermoso Mar del Plata. ¿Conoces? Estoy ¿Conoces? justo frente al mar, te digo, justo frente al mar. Así. Tengo un restaurante para recomendarte. El mejor restaurante de Mar del Plata. ¿Cuál es? Se acepta recomendación. Sarasa Negro. Mira, no lo conozco. No lo conozco. ¿No escuchaste de Sarasa Negro? Es No. Fui con mi mujer. Hermoso restaurante, espectacular, se come increíble. Es otro nivel, ¿no? O sea, prepárate para una cuentita importante. Se da vaselina. Pero usted lo puede pagar, usted lo puede pagar. Y después puede venir sentado. Está muy, muy bueno, ¿eh? Yo voy ahí derecho. Bueno, vamos y te cuido los pibes. Dale. Yo como en la mesa del Playroom. Bueno, Andrés, querido, ¿qué contáis? Bueno, Pablo, hoy te puedo contar la novela de hoy. Porque la Sí, verdad que por favor, fue me interesa. un novelón, fue un culebrón lo que pasó hoy en el coloquio IDEA, porque al mediodía estaba previsto que llegue Patricia Bullrich, la única candidata a presidente que va a pasar por acá, por el coloquio IDEA en Mar del Plata, a pesar de que Milei estaba invitado y Sergio Massa también estaba invitado. Entonces había mucha expectativa por parte de los empresarios, ¿no? De que esto tenga volumen, de que Patricia Bullrich se sienta bien recibida también, porque en definitiva es la única candidata que estaba asistiendo. Pero ¿qué pasó? Bueno, Javier Milei armó una reunión pediría menos de 2 kilómetros del Hotel Sheraton de Mar del Plata, donde se está desarrollando el coloquio IDEA, por fuera del coloquio IDEA, pero básicamente invitando a todos los empresarios que estaban ahí. Entonces, claro, empezó a haber una tensión muy fuerte entre los tipos que, por un lado, organizaron esto y decían, bueno, me tengo que quedar acá, pero por otro lado querían irse a escuchar qué es lo que decía Javier Milei, porque la verdad que hoy, cuando vos hablas de la incertidumbre ahí, la incertidumbre tiene nombre y apellido, Javier Milei. Totalmente. Es así. Los empresarios quieren saber qué es lo que piensa hacer Javier Milei, cuánto de lo que grita es una idea que piensa realizar de verdad, quiénes van a estar acompañándolo a él, qué teléfonos van a tener que levantar en caso de que Milei sea presidente. Bueno, todas esas cosas quieren saber los empresarios, y todas esas cosas las iban a encontrar en el bar Furia, que así se llama el bar en el que Milei organizó hoy esta comidilla, a la que finalmente asistieron, te diría, unos 80 empresarios. Importantes, te diría, ¿eh? Los que vi yo eran empresarios importantes, ¿eh? Hay algunos importantes, varios importantes, hay varios de los importantes que se quedaron a escuchar a Bullrich y cuando terminó Bullrich se fueron, caso, por ejemplo, Daniel Funes de Rioja, caso, también el caso de Martín Cabrales, digo, algunos de los que se quedaron a escuchar a Bullrich y después se fueron. No el caso de, para mí, te diría, el paradigmático del día de hoy, que es una historia que contamos en ámbito financiero, pues para mí marca un poco el clima de época, el caso de Gabriel Martino, que fue muy impresionante. Estamos hablando del ex CEO del HSBC. ¿Porque no fue a lo de Bullrich, Gabriel Martino? No fue a lo de Bullrich, pero te digo, justo yo estaba eran las 12:30, era más o menos el horario al que tenía que llegar Bullrich. Yo estaba en la puerta del Sheraton y lo veo a Martino que sale apurado. Entonces, viste, agarro el celu, pongo a grabar, le digo un par de preguntas. Gabriel, ¿a dónde estás yendo? Y me estoy yendo a lo de Milei, me dice. Le digo, vamos juntos. Le digo, pero ¿cómo? Pues Martino eligió. Muy cercano a Mauricio Macri, ¿no? Pero muy cercano a Mauricio Macri, y forma parte de los equipos técnicos Juntos por el Cambio, directamente. Se presenta como parte de los equipos técnicos Juntos por el Cambio, y le digo, pero Gabriel, está llegando Patricia en un rato, le digo, ¿cómo te vas para allá? Y dice, bueno, yo antes que nada soy empresario, me dijo. Yo antes que nada soy empresario, o sea, antes que militar Juntos por el Cambio, soy empresario y me interesa saber qué es lo que pasa allá. Y cuando yo le repregunto y le digo, ¿cómo pensás que puede reaccionar desde Juntos por el Cambio? Van a estar felices. Me dice, si se enojan, problema de ellos. Sí. No es un pichi, Gabriel Martínez, para pedirle permiso a Bullrich para ir a escuchar a Milei. Olvídate, pero digo, tiene grande. El clima de época, marca el clima de época. Pero además ya le dice, mirá, ¿sabes lo que pasa, Pato? Vi la última encuesta, ¿viste?
Chao. Y es que claro. Lo único que le falta a totalmente. Bullrich es andar ir a reclamarle algo personalmente a un empresario y ya Claro. está. Sí, ya es la Ahora, bajeza para no total. faltar a la verdad, lo cierto es que cuando habló Patricia Bullrich, el auditorio estaba completamente lleno. Yo vi. Completamente lleno. Yo seguí por streaming la señal de Idea y lo vi lleno, el auditorio, Claro. y vi mucho aplauso, hay que decir la verdad, ¿no? Mucho aplauso. Cada vez que ella hacía un silencio, la aplaudieron muchísimo. Eso es una realidad. Lo que pasa es que lo que hay que ver es quiénes estaban en Idea y quiénes estaban en Furia. Digo, más allá de la cantidad, sino el peso específico de cada uno. ¿Y dónde No había sé, más peso para vos? Y para mí había más peso en Furia. Más porque dueños, estaban, porque en Idea Claro. se juntan Claro. ejecutivos y dueños. Claro, Yo sentí que exactamente. había unos apellidos importantes de dueños en Furia. Furia es la pesados. de Milei. La de Sí, Milei, sí. exactamente. Y hay Qué nombre de algunos mierda, que ¿no? que no fueron, pero Idea querían versus ir. Furia. Terrible. Así fue. Hay algunos que no fueron a Furia, pero querían ir. Lo que pasa es que habían organizado ellos mismos el coloquio. Te doy el caso, Claro. para mí, más concreto, el de Ratazzi. Ratazzi te defiende a Milei de punta a punta, pero lo que pasa es que Ratazzi estuvo directamente involucrado en la organización de este coloquio. O sea, no podía irse. Y de hecho estaba muy enojado con, digamos, este armado que hizo Milei, que desde el espacio de Javier Milei te dicen, mira, nosotros venimos organizando esto hace 4 meses, esto era mucho antes, que se dé en el mismo horario que Patricia Bullrich fue una mera coincidencia, te dicen. Claro, pero ya Pero- estaba mal la respuesta, ¿cuál es a la pregunta por qué no fue a Idea, Milei, chau, digamos? Porque podía ir en otro horario y lo iban a recibir igual de bien que la recibieron a Patricia, pues son muy él dice correctos. que no lo tratan bien en Idea. Él dice que no lo tratan ¿A qué bien se en refiere? Idea. Sí, lo escuché, pero ¿a qué se refiere? Y me parece que Son un montón de empresarios. Que habrá alguno que se llevará mejor, otro peor, pero hablar de todos en general. Tiene amigos en Idea porque son muchos los que fueron a verlo. Yo sí, pienso, A yo ver, creo ¿por qué? que es un tema de establecer condiciones también. Cuando a vos te invitan a un lugar y aceptás ir, bueno, a lo mejor podés negociar condiciones, pero si no te dan las condiciones que vos estás queriendo imponer, como Esto. haces cuando vos Estamos en lo organizás un mismo evento, con las notas que da Milei. Si bueno, son- Exactamente, pero a mí me parece exactamente, que acá también exactamente. hay Ahí otra también. cosa, no sé, a lo mejor me equivoco y vos me desasnás, pero me parece que acá también estás midiendo fuerzas, ¿no? Es como si fuera una pulseada. No solamente si te aceptan las condiciones, sino también demostrar qué convocatoria tenés vos más allá de otro coloquio tan importante. Y me parece que en eso fue muy Pero inteligente. demostrar Milei. fuerza, pero también hay algo de debilidad. Si vos no podés. Pero es como Milei mismo, en la no, vida pero misma. claro, pero si vos no podés enfrentarte a dos. Porque las entrevistas no las hacían periodistas, las hacían dos empresarios, Ujú. ¿no? Dos ejecutivos importantes. Si vos no podés someterte a esas preguntas. Bueno, si no es que vas a un periodista que es de C5N, no, eran dos empresarios que le iban a hacer preguntas. No se la banca Milei, entonces estamos en problemas. Que tiene que dar un discurso y que nadie le pregunte nada, ¿no, Andrés? Sí, y después lo que sí hay, y que, bueno, obviamente no en el momento de la exposición, pero sí cuando te bajas del escenario, hay muchos periodistas especializados, mucha gente que labura en economía hace muchos años, Claro. colegas que tienen mucha experiencia en el tema, y bueno, si te bajas, eventualmente me imagino que tenés que responder preguntas, aunque es verdad que hoy Milei respondió también algunas preguntas antes de entrar a esta reunión con empresarios. En cualquier caso, también me parece que es una forma de desangelar a Patricia, ¿viste? Porque Exacto. logró hacer entrar en conflicto esa situación y que he transparentado algo que ya se está viendo de distintas maneras, pero de una forma más, que fue hoy en el coloquio Idea, pero es algo que ya se está viendo, que es el salto con garrocha de muchos que hasta ayer estaban acompañando Junto por el Cambio y hoy están cada vez más cerca del espacio de Javier Milei. Me parece que es eso también. ¿Qué tan contentos salieron de la reunión con Milei? ¿Qué tan convencidos de que hay un plan de Milei, ¿no? Un plan serio. No, mira, hay algo que, primero, como te decía, fueron menos de 100 empresarios los que fueron hoy, no fueron tantos, ¿no? Después, la exposición de Milei fue eso, una exposición en la que no hubo preguntas, ni ida y vuelta con los empresarios, digamos. Fue una exposición de más o menos media hora en la que dijo lo que viene diciendo siempre, no nada novedoso, no arrojó ningún detalle de su plan económico que no se conociera hasta ahora. Pero entonces, digamos. ¿cómo salieron los tipos? ¿Con qué ánimo salieron los empresarios? Mira, yo por lo que pude tantear con algunos de los que hablé, que son algunos de los que mencionamos hace un rato, se sigue todavía un poco
te diría, predomina la incertidumbre, no hay mucha claridad. Lo que sí me parece que hay que prestar atención es, bueno, a ver si en las próximas horas Milei tiene algunas reuniones más cara a cara, que es donde los tipos se pueden llevar a alguna conclusión más concreta. O sea, yo diría, el título, siguen las dudas sobre Milei, ¿no es cierto? Siguen las dudas sobre Milei como siguen las dudas sobre Milei, siguen la duda de qué carajo puede pasar de acá, sí. Perdón la palabra, ¿no? Sí. De qué puede pasar de acá al 1 de enero, ¿no? Pero ese es el problema, porque estas reuniones son para despejar dudas. Si vos tenés estas reuniones, no despejas ninguna duda, bueno, estamos en problemas. Claro, o sembrás discordia encima, sembrás más dudas, angustia y discordia, un desastre. Tal cual. Pero me parece que eso también, para no ser ingenuo tampoco, es un poco el negocio del momento. Claro. Es un poco el negocio del momento. Digo, hoy cuando a Milei le preguntan sobre el dólar, y cuando él dice que cuanto más caro esté el dólar, más fácil es dolarizar, ahí entendés por qué hay intenciones de generar un discurso en el que no se entiende nada, en el que se contradicen entre los propios... es peligroso, muy peligroso esto, che. Bueno, están jugando con fuego. Me parece que ellos están, de alguna manera, entendiendo que eso facilita su tarea, porque si ahora, digamos, hay un salto cambiario... Yo creo que ahí hay un error gravísimo, porque vos arrancás con una hiperinflación, con un quilombo, con un despojo a los argentinos así, no sé cuánto tiempo te vas a bancar en el gobierno, la verdad. Pero bueno, no sé, no quiero ser agorero tampoco. Pablo, pensá, y yo digo, cuando hablamos de la dolarización es muy difícil de explicar, es algo no es sencillo, no sé, en la carrera de economía los sistemas monetarios se estudian en el último año de la carrera, para que te des una idea, pero acá en Argentina tuvimos algo bastante parecido, que fue la convertibilidad. ¿Cómo empezó la convertibilidad? ¿Qué hubo antes de la convertibilidad? No, una hiperinflación, claramente. Escúchame, hiperinflación ayer Lambonex, las dos cosas. Sí, totalmente. Un debate entre Berti Venegas Lynch y José Luis Espert. Más allá de la violencia para discutir de Espert, ¿no? Que es un tipo violento. Lo que decía es, esto de la dolarización es una idea malísima, no se hizo en ningún lugar del mundo. Bueno, pero también reconoce que es innovador. Vos evidentemente no te gustaría ser jurado de un concurso de innovación, le decía Venegas Lynch. ¡Qué tarado total! O sea, un tipo, un cero a la izquierda pocas veces visto. Esos son los cuadros de Milei. Berti Venegas Lynch, te juro, las cosas que decía yo no lo podía creer. Una estupidez atrás de otra. Malísimos para discutir. O son temas en los cuales cualquiera queda mal parado en la discusión, porque estás levantando un barrilete de cemento. Claro. La dolarización es un horror, ¿no? Y por eso escuchás ese tipo de argumentos que ponen en el caso de Milei, es cuando le preguntan por el Banco Central, dicen, che, ¿cuáles son los países que no tienen Banco Central? Y hay muy pocos países, casi ninguno, son islas, en general no son ni siquiera países. Y él lo que dice, bueno, pero digamos que en el año 30, entonces cuando se abolió la esclavitud, ¿viste? Claro, eras el primero. Es un argumento, dice, es una falacia, y es un argumento del CBC, ¿viste? Que cuando sigas pensamiento científico en el CBC, de verdad, es un argumento de... ¿En serio dijeron eso? ¿Quién dijo eso? Milei dice, constantemente la respuesta que siempre da Milei digamos, no hay una argumentación... No, es muy poco serio, muy poco serio. Señor, te tengo que dejar, no tengo más tiempo. Andrés, gracias. Dale. Mañana va a estar el Vasco de Mendiguren poniendo en caja a más de uno. Así que va a estar divertido. Estate atento, un abrazo. Abrazo, Pablo. Chau, querido. Marolio es una de las marcas más elegidas por los argentinos porque le da sabor a tu vida.